Amigos, lo que les voy a contar hoy no es una noticia más, no es otro titular sensacionalista que van a olvidar mañana. Lo que está pasando ahora mismo en Venezuela es una señal de que el mundo que conocíamos, ese mundo donde Estados Unidos mandaba y todos obedecían, se está terminando. Y cuando digo terminando, no hablo de algo que va a pasar en 20 o 30 años, hablo de ahora, ahora mismo. Mientras tú ves este video, mientras yo te hablo, el orden mundial está cambiando a una velocidad que ni los expertos anticiparon. Y el símbolo de ese cambio tiene un nombre: misiles rusos en Venezuela. Misiles rusos apuntando hacia el Caribe, hacia ese mar que Estados Unidos siempre consideró su piscina privada, su territorio, su zona de control absoluto. Pero ya no. Entonces quédate conmigo los próximos 30 minutos porque vamos a entender exactamente qué significa esto, por qué está pasando y sobre todo qué significa para nosotros que vivimos en América Latina. Porque créeme, esto nos va a afectar a todos, para bien o para mal, pero nos va a afectar. Empecemos por entender cómo llegamos aquí, porque los misiles rusos en Venezuela no aparecieron de la nada. Esto es el resultado de décadas de políticas, de presiones, de sanciones, de intentos de Estados Unidos por controlar a Venezuela. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, más grandes que Arabia Saudita, más grandes que Irak, más grandes que cualquier otro país. Y ese petróleo siempre fue el problema y la bendición de Venezuela. Durante décadas, Estados Unidos compró petróleo venezolano. Las empresas americanas como Chevron operaban en Venezuela. Todo funcionaba mientras Venezuela hacía lo que Washington decía. Mientras los presidentes venezolanos fueran amigos de Estados Unidos, no había problema, pero llegó Hugo Chávez. Y Chávez dijo algo que ningún líder venezolano se había atrevido a decir antes: este petróleo es nuestro, y lo vamos a usar para nuestro pueblo, no para enriquecer a corporaciones extranjeras. Nacionalizó la industria petrolera, usó los ingresos del petróleo para programas sociales, construyó hospitales, escuelas, viviendas, sacó a millones de la pobreza y, lo más importante, desafió a Estados Unidos abiertamente. Estados Unidos intentó tumbarlo. En 2002 hubo un golpe de Estado contra Chávez. Duró 48 horas. Empresarios venezolanos apoyados por Estados Unidos lo sacaron del poder, pero el pueblo salió a las calles, millones de personas, y lo trajeron de vuelta. Ese fue el momento en que Washington entendió que Venezuela no iba a ser fácil de controlar, entonces cambiaron de estrategia. Si no pueden tumbar al gobierno con un golpe, lo tumban con sanciones económicas. Lo estrangulan hasta que el pueblo se rinda. Y eso es exactamente lo que hicieron. Empezaron con sanciones pequeñas, luego más grandes, luego bloquearon las exportaciones de petróleo venezolano, congelaron activos venezolanos en bancos estadounidenses, miles de millones de dólares, dinero que Venezuela necesitaba para comprar comida, medicinas, repuestos. El resultado fue devastador. La economía venezolana colapsó, la inflación se disparó, la gente empezó a pasar hambre, millones emigraron, fue una crisis humanitaria. Y los medios de comunicación occidentales dijeron: ven, el socialismo no funciona, Venezuela es un fracaso, Maduro es un dictador. Pero lo que nunca te dijeron es que esas sanciones equivalen a un bloqueo, un asedio económico. Es como si te encerraran en tu casa, te cortaran el agua, la luz, no te dejaran salir a comprar comida y luego dijeran: mira cómo vive mal esta persona. Eso es lo que Estados Unidos le hizo a Venezuela. Y lo hicieron con un objetivo claro: tumbar al gobierno, provocar tanto sufrimiento que el pueblo se levantara contra Maduro. ¿Funcionó? No. El gobierno de Maduro sobrevivió. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque cuando Estados Unidos te bloquea, cuando te sanciona, cuando te intenta destruir económicamente, tienes dos opciones. Una es rendirte, aceptar las condiciones, entregar el poder, vender el país. La otra opción es buscar aliados, aliados que no dependan de Estados Unidos,
aliados que también estén siendo presionados por Washington, aliados que tengan interés en desafiar el orden mundial dominado por Estados Unidos. Venezuela encontró esos aliados: Rusia, China, Irán, Cuba. Y de todos esos aliados, Rusia es el más importante militarmente, porque Rusia tiene algo que Venezuela necesitaba desesperadamente: capacidad de disuasión militar. Entonces llegamos al momento actual. Rusia acaba de desplegar sistemas de misiles en Venezuela. No son misilesitos de juguete. Estamos hablando de sistemas avanzados, misiles que pueden alcanzar barcos de guerra estadounidenses, misiles que pueden defender el espacio aéreo venezolano, misiles que cambian completamente el balance militar en la región. Y esto, amigos, es histórico, porque desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962, no había habido una presencia militar rusa tan cerca de Estados Unidos. ¿Se acuerdan de esa crisis? Estados Unidos casi va a una guerra nuclear con la Unión Soviética porque los soviéticos pusieron misiles en Cuba. Kennedy bloqueó la isla. Hubo tensión máxima. Al final los soviéticos retiraron los misiles a cambio de que Estados Unidos retirara misiles de Turquía, pero esto es diferente. Esto no es 1962, es 2025, y el mundo es completamente diferente. En 1962, Estados Unidos era la potencia dominante absoluta. La Unión Soviética era fuerte, sí, pero Estados Unidos controlaba la economía mundial, tenía aliados por todos lados, tenía supremacía militar en casi todos los océanos. Hoy, Estados Unidos sigue siendo poderoso, pero ya no es el único jugador. China es ahora la economía más grande del mundo en términos de poder adquisitivo. Rusia ha reconstruido su capacidad militar. India está creciendo. Los países BRICS representan más del 60% de la población mundial. El mundo ya no gira alrededor de Washington, y eso cambia todo. Entonces, cuando Rusia pone misiles en Venezuela hoy, no es una provocación loca, es un movimiento estratégico calculado. Es Rusia diciendo: ustedes pusieron misiles de la OTAN en Polonia, en Rumania, cerca de nuestras fronteras. Nosotros ponemos misiles en Venezuela, cerca de las suyas. ¿Qué les parece? Es simetría, es equilibrio, es el nuevo juego del poder mundial. Y para Venezuela esto es una victoria, porque por primera vez en décadas, Venezuela tiene algo que Estados Unidos no puede ignorar. Tiene respaldo militar de una potencia nuclear. Eso cambia completamente la ecuación. Antes, Estados Unidos podía amenazar con invadir Venezuela, podía mandar barcos de guerra cerca de sus costas, podía intimidar. Ahora no puede, porque si Estados Unidos ataca a Venezuela, está atacando territorio donde hay presencia rusa, y eso podría escalar a un conflicto directo entre potencias nucleares. Ningún presidente estadounidense, por más loco que esté, va a arriesgar eso. Entonces Venezuela acaba de lograr lo que ningún país pequeño logra fácilmente: disuasión. La capacidad de decirle a un imperio: si me atacas, te va a costar demasiado. Y esto tiene implicaciones enormes para toda América Latina. Porque durante 200 años, desde la doctrina Monroe de 1823, Estados Unidos ha considerado a América Latina su patio trasero, su zona de influencia exclusiva. Ninguna potencia europea o asiática podía meterse aquí, y durante 200 años eso funcionó. Estados Unidos invadió cuando quiso, impuso gobiernos cuando quiso, tumbó gobiernos cuando quiso. América Latina fue su colonia informal. Pero ahora Rusia está aquí, China está aquí, Irán está aquí. El patio trasero ya no es tan trasero, ya no es tan exclusivo, y eso abre posibilidades para otros países latinoamericanos. Si Venezuela puede aliarse con Rusia y sobrevivir, otros países pueden hacer lo mismo, pueden buscar aliados alternativos, pueden desafiar a Washington sin miedo a quedar completamente aislados. Si te está gustando este análisis, si estás entendiendo cosas que antes no entendías, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo.
Quiero saber quién está del otro lado de la pantalla, porque esto no es solo teoría, esto es nuestra realidad, y necesitamos entenderla juntos. Ahora, hablemos de las implicaciones militares concretas de esta movida, porque no es solo simbólico, es práctico. Los sistemas de misiles rusos que están en Venezuela probablemente incluyen sistemas de defensa aérea avanzados, posiblemente el S-400 o el S-500, que son de los mejores de la curro mundo. Estos sistemas pueden detectar y derribar aviones, drones, misiles de crucero a cientos de kilómetros de distancia. Eso significa que el espacio aéreo venezolano ahora está protegido de una manera que nunca estuvo antes. Estados Unidos ya no puede simplemente mandar aviones espía o drones a hacer lo que quieran sobre Venezuela. Cualquier intrusión puede ser detectada y neutralizada. También hay reportes de que Rusia podría estar desplegando misiles de crucero con capacidad antibuque. Esos son misiles diseñados específicamente para atacar barcos de guerra, y Estados Unidos tiene muchos barcos de guerra patrullando el Caribe y el Atlántico. Si esos barcos antes podían acercarse a las costas venezolanas sin problema, ahora tienen que pensarlo dos veces, porque si hay misiles antibuque desplegados, cualquier barco que se acerque demasiado está en riesgo. Esto cambia la dinámica militar de toda la región. El Caribe, que siempre fue un lago estadounidense, ahora es un espacio contestado. Ya no hay dominio absoluto. Y esto no es solo teoría. Ya hay reportes de que barcos de guerra estadounidenses han cambiado sus rutas, que están evitando ciertas zonas, que están siendo más cautelosos. Esa cautela es la prueba de que la estrategia está funcionando. Estados Unidos está ajustando su comportamiento porque ya no puede actuar con total impunidad. Y para Rusia esto es perfecto, porque Rusia no necesita derrotar militarmente a Estados Unidos. Solo necesita aumentar los costos, hacer que Estados Unidos piense dos veces antes de actuar, crear suficiente incertidumbre como para limitar las opciones estadounidenses, y lo está logrando. Con una inversión relativamente pequeña, unos cuantos sistemas de misiles, unos cuantos asesores militares, Rusia está logrando proyectar poder en el hemisferio occidental. Esto es geopolítica de alto nivel. Y Venezuela es el escenario donde se está desarrollando, pero más allá de lo militar hay una dimensión económica que es igual de importante, porque Rusia no está en Venezuela solo por los misiles, está ahí por el petróleo, por el oro, por los minerales. Venezuela tiene recursos naturales increíbles. Además del petróleo, tiene oro, diamantes, coltán, hierro, bauxita, tiene de todo. Y con las sanciones estadounidenses, Venezuela no puede vender esos recursos a Occidente. Entonces, ¿a quién se los vende? A Rusia, a China, a India, a Turquía. Y estas ventas no se hacen en dólares, se hacen en rublos, en yuanes, en rupias. A veces se hacen a través de trueque directo, petróleo venezolano por trigo ruso, oro venezolano por tecnología china. Esto es lo que llaman desdolarización. Es el proceso de alejarse del dólar estadounidense como moneda de comercio internacional, y es una de las tendencias más importantes de nuestro tiempo, porque el poder de Estados Unidos no viene solo de sus armas, viene del dólar. El dólar es la moneda de reserva mundial. Eso significa que todos los países necesitan dólares para comerciar. Pero si países empiezan a comerciar sin dólares, ese poder se erosiona. Y eso es exactamente lo que está pasando. Venezuela con Rusia, China con Arabia Saudita, India con Irán, todos están comerciando sin dólares. Cada transacción que se hace sin dólares es un clavo más en el ataúd del sistema financiero dominado por Estados Unidos. Y Venezuela, a pesar de todas sus crisis, a pesar de todo su sufrimiento, está siendo pionera en esto. Está mostrando que es posible sobrevivir fuera del sistema del dólar. No es fácil, es doloroso, pero es posible. Y otros países están tomando nota. Ahora, sé que muchos de ustedes están pensando, pero Venezuela está en crisis. La gente está sufriendo. Millones han emigrado.
¿Cómo puedes decir que esto es una victoria? Y tienen razón en preguntar eso, porque es importante ser honestos. Venezuela está en una situación terrible. La economía está destruida. La gente pasa hambre. Los servicios públicos no funcionan. Los hospitales no tienen medicinas. Es una tragedia. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿quién causó eso? Los medios occidentales te dirán que fue el socialismo, que fue Chávez y Maduro, que fue la incompetencia del gobierno. Y sí, el gobierno venezolano cometió errores, muchos errores. Hubo corrupción, hubo mala administración. Eso no se puede negar. Pero también es innegable que las sanciones estadounidenses son las que destruyeron la economía. Hay estudios que muestran que las sanciones han causado la muerte de decenas de miles de venezolanos, que han impedido que Venezuela importe comida y medicinas, que han bloqueado sus ingresos petroleros. Eso es guerra económica, y la guerra económica mata gente tanto como la guerra militar. Entonces, cuando Estados Unidos dice que está preocupado por el pueblo venezolano, es hipocresía pura. Si realmente les importara el pueblo venezolano, levantarían las sanciones, dejarían que Venezuela venda su petróleo, dejarían que Venezuela importe lo que necesita, pero no lo hacen, porque el objetivo nunca fue ayudar al pueblo venezolano. El objetivo siempre fue tumbar al gobierno y usar el sufrimiento del pueblo como presión. Es cruel, es brutal, pero así funciona el poder imperial, y Venezuela entendió eso. Entendió que no hay negociación posible con un imperio que solo acepta rendición total. Entonces tomó la única decisión racional que le quedaba, buscar protección en otro lado. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque lo que estamos viendo no es solo un país buscando ayuda, es el nacimiento de un nuevo orden mundial, un orden donde los países pequeños ya no están solos frente al imperio. Pensemos en lo que significa realmente el mundo multipolar. Durante 30 años, desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, Estados Unidos fue la única superpotencia. Ese periodo se llamó el momento unipolar, un solo polo de poder. Y en ese mundo unipolar, si Estados Unidos te señalaba, estabas acabado. No había nadie a quien recurrir, no había alternativa. O hacías lo que Washington decía o te destruían económicamente. Irak lo experimentó, Libia lo experimentó, Afganistán lo experimentó, Yugoslavia lo experimentó. País tras país que desafiaba a Estados Unidos terminaba invadido, bombardeado o destruido por sanciones. Pero ese mundo se acabó, y se acabó porque otros países aprendieron la lección, vieron lo que le pasó a los que no tenían aliados, y decidieron construir alternativas. China dedicó 30 años a crecer económicamente sin hacer ruido, mientras Estados Unidos estaba distraído invadiendo países de Medio Oriente. China construía fábricas, infraestructura, capacidad tecnológica, y cuando Estados Unidos quiso reaccionar, ya era tarde. China ya era demasiado grande para ser contenida. Rusia, después de la humillación de los años 90, se reconstruyó militarmente. Putin invirtió en modernizar el ejército, en desarrollar nuevas armas, en recuperar su capacidad de proyectar poder. Y funcionó. Rusia ahora es nuevamente una potencia militar que Estados Unidos tiene que respetar. India apostó por su demografía y su tecnología. 1.400 millones de personas, una economía creciendo al 7% anual, y una posición geográfica estratégica que la hace indispensable para cualquier orden mundial. Irán sobrevivió 40 años de sanciones desarrollando una economía resistente y alianzas estratégicas. Ahora es la potencia regional de Medio Oriente y nadie puede ignorarlos. Y todos estos países entendieron algo fundamental: juntos son más fuertes que separados. Por eso crearon los BRICS, por eso están creando sistemas de pago alternativos al dólar, por eso están comerciando en sus propias monedas, por eso están construyendo infraestructura que los conecta entre sí sin pasar por Occidente. La ruta de la seda china conecta Asia con Europa y África. Los oleoductos rusos van directamente a China e India.
Las rutas marítimas alternativas evitan canales controlados por Occidente. Todo está siendo rediseñado para crear un sistema que no dependa de Estados Unidos, y Venezuela es parte de ese sistema. Venezuela le vende petróleo a China, oro a Rusia, recibe inversión iraní, recibe tecnología cubana. Es un nodo en esta red emergente de países que están construyendo un mundo alternativo. Entonces, cuando ves misiles rusos en Venezuela, no estás viendo solo una decisión militar. Estás viendo la manifestación física de este nuevo orden mundial. Estás viendo a Rusia diciéndole a Estados Unidos: tu monopolio terminó. Ya no puedes hacer lo que quieras donde quieras. Y la reacción de Estados Unidos es reveladora. Porque no están invadiendo, no están bombardeando, no están haciendo nada dramático. ¿Por qué? Porque no pueden. Porque saben que si atacan a Venezuela, ahora Rusia va a responder. Y una respuesta rusa podría significar ataques a bases estadounidenses en otros lugares, podría significar interrupciones en el suministro de gas a Europa, podría significar escalada en Ucrania o en el Pacífico. Estados Unidos está jugando en demasiados tableros al mismo tiempo, y ese es su problema fundamental. Eso es lo que llaman sobreextensión imperial. Tienen tropas en Alemania, en Japón, en Corea del Sur, en el Golfo Pérsico, en África, tienen flotas en todos los océanos, tienen compromisos de defensa con docenas de países, y todo eso cuesta dinero, mucho dinero. El presupuesto militar estadounidense es de más de 800.000 millones de dólares al año, 800.000 millones. Y aún así no les alcanza para estar en todos lados efectivamente. Mientras tanto, China gasta menos pero lo hace más eficientemente. Rusia gasta muchísimo menos pero lo hace estratégicamente. Irán casi no gasta nada en comparación pero tiene milicias aliadas por todo Medio Oriente que multiplican su poder. Entonces Estados Unidos está perdiendo la carrera no porque sea débil, sino porque está tratando de hacer demasiado con recursos finitos. Y cada nuevo frente que se abre, como ahora con los misiles en Venezuela, es otro drenaje de atención y recursos. Es otra pieza en el tablero que tienen que vigilar, es otra vulnerabilidad. Y los estrategas en Moscú y Beijing lo saben. Por eso, están abriendo múltiples frentes, no para ganar batallas individuales, sino para agotar la capacidad de respuesta estadounidense, para obligar a Washington a tomar decisiones difíciles sobre dónde enfocarse, para crear dilemas sin solución. Si Estados Unidos se enfoca en contener a China en el Pacífico, Rusia avanza en Europa. Si se enfoca en Europa, China avanza en el Pacífico. Si se enfoca en ambos, Irán avanza en Medio Oriente. Y ahora, si se enfoca en todo eso, Rusia se establece en América Latina. Es estrategia clásica. Dispersarlas. Fuerzas del enemigo. Atacar donde es débil. Evitar el enfrentamiento directo donde es fuerte. Y está funcionando, porque Estados Unidos está reaccionando, no actuando. Está apagando incendios en lugar de prevenir que empiecen. Está perdiendo la iniciativa estratégica. Para América Latina, esto es una oportunidad histórica, porque por primera vez en más de un siglo hay múltiples potencias compitiendo por influencia en la región, y cuando hay competencia hay margen para negociar. Antes, si Estados Unidos te ofrecía un préstamo con condiciones abusivas, tenías que aceptarlo. Ahora puedes decir no, gracias, voy a pedir el préstamo a China. Antes, si una multinacional estadounidense quería explotar tus recursos pagándote migajas, tenías que aceptarlo. Ahora puedes decir no, gracias, voy a hacer un joint venture con una empresa rusa o china. Antes, si Estados Unidos te imponía condiciones políticas para su ayuda, tenías que aceptarlas. Ahora puedes decir no, gracias, tengo otras opciones. Eso es poder de negociación. Y es algo que América Latina no ha tenido en mucho tiempo, pero requiere algo que hemos carecido históricamente: unidad, porque individualmente cualquier país latinoamericano es pequeño. Colombia sola, Argentina sola, Perú solo, no pueden negociar de igual a igual con potencias mundiales. Pero América Latina unida,
650 millones de personas, economías complementarias, recursos naturales abundantes, posición geográfica estratégica, eso sí es una potencia, y ahí está el problema. Nunca hemos logrado esa unidad. Siempre ha habido rivalidades, desconfianzas, intereses encontrados, y Estados Unidos ha explotado esas divisiones magistralmente. Cuando Venezuela y Colombia pelean por la frontera, gana Estados Unidos. Cuando Argentina y Brasil compiten en lugar de cooperar, gana Estados Unidos. Cuando México mira más al norte que al sur, gana Estados Unidos. Divide y vencerás. La estrategia más vieja del libro. Y seguimos cayendo en ella. Pero algo está cambiando. Los gobiernos latinoamericanos están empezando a hablar más entre sí. Brasil está liderando esfuerzos de integración. México está buscando más comercio con Sudamérica. Colombia está reabriendo relaciones con Venezuela. Son pasos pequeños, pero son pasos en la dirección correcta. Y la presencia de Rusia en Venezuela, por raro que suene, podría ayudar a ese proceso, porque demuestra que es posible desafiar a Estados Unidos y sobrevivir. Demuestra que hay alternativas. Demuestra que no estamos solos. Eso es psicológicamente liberador, porque durante generaciones los líderes latinoamericanos han crecido creyendo que no hay alternativa a Washington, que tienes que obedecer o te destruyen, pero Venezuela está demostrando que eso no es cierto. Sí, han sufrido horriblemente. Sí, han pagado un precio altísimo, pero siguen ahí. No fueron destruidos, no desaparecieron del mapa, y ahora tienen misiles rusos, protegiéndolos. Tienen respaldo de China, tienen comercio con India, tienen aliados por todos lados. Eso manda un mensaje a toda América Latina: la resistencia es posible, la independencia es posible. Solo tienes que estar dispuesto a pagar el precio y buscar los aliados correctos. Ahora, hablemos del lado oscuro de todo esto, porque no todo es color de rosa. Hay peligros reales en lo que está pasando. El primer peligro es la militarización, porque sí, los misiles rusos le dan a Venezuela capacidad de disuasión, pero también aumentan las tensiones, aumentan la posibilidad de malentendidos, aumentan el riesgo de escalada accidental. Imagínate este escenario: un avión estadounidense se acerca a aguas venezolanas. Los sistemas de defensa rusos lo detectan. Hay comunicación confusa. Alguien malinterpreta intenciones. Se dispara un misil. El avión es derribado. De repente tienes un incidente internacional masivo. Estados Unidos tiene que responder. Rusia tiene que defender su sistema. Venezuela está en el medio. Y en cuestión de horas podrías tener una crisis que se sale de control. Ese riesgo es real. Y aumenta cada día que pasa con esta configuración militar. El segundo peligro es la dependencia, porque sí, Rusia está ayudando a Venezuela, pero no lo hace por caridad, lo hace por intereses propios. Rusia quiere acceso a petróleo venezolano, quiere bases militares en el hemisferio occidental, quiere influencia geopolítica, y cuando dependes de alguien para tu supervivencia, ese alguien tiene poder sobre ti. Venezuela podría estar saliendo de la dependencia de Estados Unidos solo para caer en dependencia de Rusia. Cambiar de amo no es lo mismo que ser libre. El tercer peligro es el efecto dominó. Si esto funciona para Venezuela, otros países podrían intentar lo mismo. Cuba podría pedir más armas rusas. Nicaragua también. Bolivia podría considerar alianzas similares. Y cada país que haga eso aumenta las tensiones en la región, aumenta la militarización, aumenta el riesgo de conflicto. América Latina podría convertirse en un nuevo tablero de la Guerra Fría, un lugar donde potencias externas pelean por influencia usando países locales como proxies. Ya vivimos eso en los años 80. Las guerras civiles en Centroamérica, el financiamiento estadounidense a los contras en Nicaragua, el apoyo soviético a Cuba, fue horrible. Miles murieron. Países quedaron destruidos. No queremos repetir eso. Entonces, ¿cuál es la respuesta?
¿Qué debería hacer América Latina? Mi respuesta es esta. Necesitamos una tercera vía. No alineación total con Estados Unidos, pero tampoco alineación total con Rusia o China. Necesitamos autonomía estratégica. Necesitamos relacionarnos con todas las potencias pero sin depender completamente de ninguna. Necesitamos diversificar nuestras alianzas, nuestro comercio, nuestras fuentes de inversión y sobre todo necesitamos fortalecer nuestras capacidades propias, desarrollar industria local, desarrollar tecnología propia, desarrollar instituciones regionales que nos permitan cooperar sin necesidad de potencias externas. Brasil lo está intentando con su industria aeronáutica. Argentina lo intentó con su industria nuclear. México lo hace con su industria automotriz. Chile con su litio. Bolivia con su gas. Pero lo hacemos de manera fragmentada, cada país por su lado, compitiendo entre nosotros en lugar de cooperar. Imagínate si juntáramos recursos, si Colombia, Venezuela y Ecuador coordinaran su producción petrolera, si Chile, Bolivia y Argentina coordinaran la explotación del litio, si Brasil, Argentina y Uruguay coordinaran su producción agrícola. Seríamos imparables, tendríamos economías de escala, tendríamos poder de negociación, tendríamos capacidad de imponer nuestros términos, pero para eso necesitamos líderes con visión, líderes que piensen en el bien regional, no solo en el bien de su país, líderes que estén dispuestos a ceder un poco de soberanía nacional para ganar mucha soberanía regional, y esos líderes son raros, porque la mayoría de nuestros políticos solo piensan en el siguiente ciclo electoral, en cómo mantenerse en el poder, en cómo enriquecerse mientras pueden. No piensan estratégicamente, no piensan a largo plazo, y por eso seguimos siendo débiles. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, la gente común? Primero, educarnos, entender estas dinámicas, no dejarnos engañar por la propaganda de ningún lado, ni la propaganda estadounidense que dice que todo es culpa del socialismo, ni la propaganda rusa que dice que todo es perfecto en su sistema, ni la propaganda china que dice que son salvadores del sur global. Todos tienen agenda, todos quieren algo de nosotros. Y nuestra responsabilidad es entender eso y actuar en nuestro propio interés. Segundo, presionar a nuestros gobiernos, exigir que busquen autonomía, exigir que diversifiquen alianzas, exigir que inviertan en desarrollo local en lugar de solo exportar materias primas. Tercero, construir solidaridad regional, dejar de ver a otros latinoamericanos como competencia o como enemigos, entender que nuestros intereses están alineados, que juntos somos fuertes. Y cuarto, organizarnos, porque al final, el cambio nunca viene desde arriba, viene desde abajo, desde la gente organizada, exigiendo algo mejor. Los movimientos sociales en América Latina han logrado cosas increíbles cuando se organizan. Tumbaron dictaduras, forzaron cambios constitucionales, detuvieron privatizaciones, defendieron recursos naturales. Ese poder popular es lo único que realmente asusta a las élites, porque las élites pueden negociar con otros gobiernos, pueden negociar con corporaciones, pero no pueden negociar con millones de personas en las calles exigiendo cambio. Entonces aquí estamos, viendo historia en tiempo real, misiles rusos en Venezuela, el Caribe que dejó de ser lago estadounidense, el orden mundial cambiando frente a nuestros ojos. Y lo más importante de todo esto no son los misiles, no es Rusia, no es ni siquiera Venezuela. Lo importante es lo que esto representa, el fin de la era donde una sola potencia podía dictar las reglas del juego para todo el planeta. Ese mundo unipolar murió, y lo que viene es un mundo multipolar, un mundo más caótico, sí, un mundo más peligroso en algunos sentidos también, pero también un mundo con más opciones, un mundo donde los países pequeños tienen más margen de maniobra, y para América Latina, esto es la oportunidad que hemos estado esperando por 200 años, la oportunidad de finalmente ser dueños de nuestro destino,
de no ser el patio trasero de nadie, de ser protagonistas de nuestra propia historia. Pero esa oportunidad no se va a materializar sola, no va a llegar un líder mágico a salvarnos, no va a haber una solución fácil que arregle todo de la noche a la mañana. Va a requerir trabajo, va a requerir organización, va a requerir que dejemos de pelear entre nosotros y empecemos a construir juntos. Va a requerir que superemos las divisiones que nos han mantenido débiles por siglos. Las divisiones de clase, de raza, de nacionalidad, de ideología política, porque al final todos compartimos el mismo continente, todos compartimos la misma historia de colonización y explotación, todos compartimos el mismo sueño de vivir con dignidad, de tener oportunidades, de construir un futuro mejor para nuestros hijos, y ese sueño es posible, no es utopía, es completamente alcanzable si nos organizamos. Los recursos están aquí, el talento está aquí, la gente está aquí, lo único que falta es la voluntad política y la organización popular para hacerlo realidad. Entonces te dejo con esto, los misiles rusos en Venezuela no son el problema, son un síntoma de un mundo que está cambiando, un síntoma de que el viejo orden está muriendo y algo nuevo está naciendo. Y tú puedes ser espectador de ese cambio o puedes ser participante. Puedes quedarte en tu casa quejándote de que todo está mal, o puedes salir y hacer algo al respecto. Edúcate, organízate, habla con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos sobre estas cosas, únete a organizaciones que estén trabajando por el cambio, exige más de tus gobiernos, construye comunidad, porque ese es el único poder real que tenemos, el poder de la gente organizada, y ese poder es suficiente para cambiar el mundo si lo usamos. Suscríbete a este canal porque vamos a seguir analizando estos temas. Vamos a seguir destripando lo que realmente está pasando detrás de los titulares. Y déjame en los comentarios qué piensas de todo esto. ¿Crees que los misiles en Venezuela son buena idea? ¿Crees que América Latina debería aliarse más con Rusia y China? ¿O crees que deberíamos mantener distancia de todos y buscar nuestra propia vía? Quiero saber tu opinión. Quiero que esto sea una conversación, no un monólogo. Comparte este video. Especialmente compártelo con gente que cree que entiende lo que está pasando, pero solo conoce la versión que dan los medios corporativos, porque la información es poder. Y mientras más gente entienda la realidad, más difícil será manipularnos. La historia se está escribiendo ahora, no en silencio, sino con el rugido de misiles y el colapso de imperios. Venezuela acaba de gritar su no al imperio. Lo gritó fuerte, lo gritó claro, con misiles apuntando al cielo, y ese grito va a resonar por toda América Latina. Va a resonar en cada capital donde hay gobiernos considerando sus opciones. Va a resonar en cada comunidad donde la gente está harta de ser tratada como ciudadanos de segunda clase en su propio continente. El mensaje es simple y poderoso. La obediencia ya no es obligatoria. La resistencia es posible. La independencia está al alcance. Y los imperios caen no cuando son derrotados en batalla, sino cuando les niegan la obediencia. Venezuela acaba de negar esa obediencia. Ahora nos toca a nosotros decidir qué hacemos con ese ejemplo. ¿Lo ignoramos y seguimos como siempre o lo tomamos como inspiración para construir algo diferente, algo mejor, algo nuestro? La decisión es tuya, la decisión es nuestra. El futuro de América Latina se escribe ahora, con cada acción que tomamos, con cada decisión que hacemos, con cada vez que elegimos la dignidad sobre la conveniencia. Nos vemos en el próximo vídeo, y mientras tanto, despierta, organízate, actúa, porque el mundo está cambiando, y o cambias con él, o te quedas atrás. La historia no espera a nadie.